La herramienta utilizada en esta investigación para la recolección de los datos es la entrevista, la cual está conformada por 10 preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Cuál es su relación con la persona de su parentesco? Esto para saber cómo es que se relaciona la persona que consume sustancias con la persona, en este caso, más cercana, que es a la cual se le va a aplicar la entrevista. La segunda es, ¿el individuo consume sustancias ilícitas? Esto para saber si el consumo va más allá del tabaco y el alcohol. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el rango de edad de su consumo? Esto para saber precisamente pues cuál es la edad en la que la persona inició a consumir estas sustancias. La siguiente es, ¿cuáles son los antecedentes familiares en base al tema? Para saber cuál es la predisposición familiar que se tiene en base a el consumo de las sustancias. La siguiente es, ¿cómo son las relaciones sociales que mantiene esta persona? Esto para saber cómo es que se relaciona la persona con las demás personas de su entorno de manera general. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la facilidad del individuo para conseguir este tipo de sustancias? Esta pregunta más que nada la quisimos incluir para relacionarla con la pregunta anterior que comentaba mi compañera. En este caso sería tratar de confirmar o descartar nuestra hipótesis sobre el cómo o el qué tanto afectan las relaciones sociales en el individuo para facilitarle las sustancias o ver de qué manera la sociedad se las facilita. ¿Cuándo y cómo usted se dio cuenta que el individuo consumía este tipo de sustancias? Esta pregunta la estamos enfocando más al lado familiar, ya que se pretende que la entrevista se le haga a algún familiar del individuo para así conocer qué tan cercana es la persona del individuo, para saber la manera en la que se enteró, si fue por la propia voz del individuo de que consumía sustancias o si fue por otras personas externas a la familia. La octava pregunta es, ¿cuáles son las conductas que la persona adoptó desde que consume estas sustancias? Esto para conocer un poco más qué tanto influyen las sustancias ilícitas dentro del comportamiento y conductas del individuo para con sus familiares. La penúltima pregunta, ¿cuáles cree que son las razones por las que inició a consumirlas? Esta pregunta va relacionada con los antecedentes familiares, ya que conoceremos un poco más acerca de qué tanto influyó la familia para que el individuo comenzara a consumir este tipo de sustancias. Y la última pregunta, a partir de esto, ¿cómo ha sido su ambiente familiar? Esto para conocer qué tanto se deteriora la convivencia familiar, si hay más discusiones, si han llegado a existir algún tipo de violencia tanto emocional como física por parte del consumidor. Esto sería todo de nuestra parte. Como ya se conoce, desde un inicio al comenzar con este proyecto se formuló una teoría de lo que conocíamos sobre la drogadicción y las sustancias ilícitas. Por consiguiente, formamos una hipótesis sobre las posibles causas que tuvo el individuo para comenzar a consumirlas. Esperamos que con esta entrevista logremos confirmar o descartar nuestra hipótesis y adquirir un conocimiento sobre ello.